Hola, soy Juliani Perry. En este video tutorial se explicará cómo se pueden aplicar los principios de Solid a una aplicación en Ruby. Para aquellos que no estén familiarizados con Solid, primeramente haré un repaso por los conceptos y luego les mostraré cómo mejorar un programa aplicando los principios Solid. De esta forma apreciaremos los beneficios que brinda Solid a la aplicación y al desarrollador. Solid es el acrónimo de Single Responsibility, Open Closed, Disk Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion, introducido por Michael Feathers. De forma que fuera más fácil memorizar los 5 principios de programación orientada a objetos y diseño, definidas en 2003 por Robert Martin, conocido como Uncle Bob. Estos principios pretenden hacer que el código sea escalable y mantenible. Ya que en el software lo único definitivo es el cambio, debemos implementar diseños que reflejen cómo los pequeños requerimientos nuevos o modificaciones únicamente van a necesitar pequeños cambios en el código. Como dice Sandy Metz, refactorizar código debe ser seguro y aburrido. Entrando a la teoría, como se explicó, la S en Solid representa el principio de Single Responsibility, que nos indica cómo una clase y sus funciones deben tener una única responsabilidad o bien una única razón de cambio. Uncle Bob acuñó este término basado en la característica de unión entre los componentes de una clase o módulo. Para que una clase tenga una única responsabilidad, debe existir alta cohesión entre sus partes. El principio Open Closed presenta la idea de que una entidad de software, sea esta una clase o un módulo o una función, se mantenga abierta a la extensión, pero esté cerrada para su modificación. En el papel es difícil de imaginar, por lo que más adelante lo analizaremos con un ejemplo codificado. Pasamos ahora al principio representado por la letra L, Disk Substitution. Este principio ordena que las entidades de software que usan punteros o referencias de clases base deben poder usar objetos de clases derivadas transparentemente. En Ruby esto no es un problema, ya que los datos no son fuertemente tipados, lo que significa que las funciones en Ruby no les interesa saber la clase del objeto que está utilizando. A continuación encontramos el principio Interface Segregation, el cual indica que los clientes no deben ser forzados a depender de interfaces que no ocupan. En Ruby no existe el concepto de interfaz como tal. A pesar de esto, existen métodos para aplicar este principio en otros ámbitos de Ruby. Antes de explicar el último principio Solid, cabe recordar el principio de menor conocimiento, que trata que los objetos se comuniquen entre sí por medio de mensajes que sean lo más simples posibles, de forma que exista un bajo acoplamiento entre las clases. Ahora bien, el principio Dependency Inversion sugiere que las clases no deben depender de objetos concretos, sino que deben depender de abstracciones, de forma que una clase conozca lo menos posible de otra. Así, si se realizara un cambio en una clase, la otra clase no se verá afectada. Para ver en práctica los principios de Solid, realizaremos un ejercicio llamado FizzBuzz. El juego consiste en recibir un número y devolver la jugada correcta, sea Fizz, Buzz, FizzBuzz o el propio número, según las siguientes reglas. Si el número es divisible entre 3, deberá imprimir la palabra Fizz. Si es divisible entre 5, mostrará la palabra Buzz. En caso de que sea divisible entre ambos números, devolverá la frase FizzBuzz. Mientras que si no cumple con ninguna de las condiciones, solamente veremos el número como tal. A continuación, vemos un código funcional de este juego. Pongámoslo a prueba. Como pueden ver, si usamos el código con el número 3, debería imprimir la palabra fizz.
Ahora con el 5 va a mostrar bus. Con el 15 nos dará como resultado FizzBuzz. Y un número como el 13 se mostrará como tal. Como vemos, este código es totalmente funcional. Ejecuta las reglas como se supone, pero el código crea una clase que tiene demasiadas responsabilidades, pues tiene la capacidad de definir el comportamiento de todas las reglas del juego. Lo que identificamos acá es una violación del principio de Single Responsibility. Entonces, para evitar esto, dividimos las tareas en diferentes clases, por lo que el código debería verse así. En esta primera refactorización se puede apreciar la separación de tareas en sus respectivas clases. Esta clase se encarga de inicializar el juego. En esta otra tenemos la clase juego, que tiene la responsabilidad de aplicar las reglas que vemos representadas en estas dos clases. Divisible y el comportamiento por defecto. Sin embargo, aún dependemos de objetos concretos, lo que incumple el principio de dependency inversion. Además, si quisiéramos agregar una nueva regla, tendríamos que modificar el código de la clase juego, lo cual rompe con el principio open-closed. Para saber cuándo estamos en presencia de un incumplimiento al principio de open-closed, nos podemos hacer la pregunta: ¿qué debo cambiar para agregar una nueva regla? Si la respuesta es debo realizar cambios en el código fuente, estamos ante un incumplimiento. Como vemos en nuestro código, para agregar una tercera regla, tendríamos que modificar el método initialize y el método play de la clase juego. Es por esto que debemos refactorizar nuestro código de la siguiente forma. Venimos a la inicialización del juego y vamos a aplicar una técnica llamada dependency injection, que no debería confundirse con dependency inversion, que es el principio de Solid. Dependency injection es esta técnica en la cual inyectamos todas las dependencias que ocupa el juego como una variable. Todas las reglas se las inyectamos y ahora el juego está abierto a extensión, pero cerrado a modificación, ya que la cantidad de reglas que aplica acá es transparente para él. Puede ser 3, puede ser 100. También estamos cumpliendo con el principio de dependency inversion, ya que no estamos dependiendo de objetos concretos, sino de abstracciones. Algo que se llama regla, que yo sé que le puedo llamar un método que se llama execute, y tengo la confianza que me devuelve el resultado deseado. Las clases se mantienen igual. Divisible, default. Si quisiéramos agregar una tercera regla, por ejemplo, contiene el dígito 7, la agregamos en el init, se la inyectamos a las reglas por ejemplo, que si contiene el número 7 hay que decir la palabra bang. Entonces ahora es FizzBuzz bang, se guarda, creamos la nueva clase de contiene, tiene initialize como los demás y tiene el método execute como las demás reglas. Vamos a poner la prueba.
Y probamos de nuevo con el número 3, debería decir fist. Excelente. Con el 5, buzz. Con un número como el 75, que es divisible entre 3, es divisible entre 5 y contiene el número 7, debería decir fist, buzz, bang. Y como última prueba, podemos darle el número 7 y debería decir solo bang. Nuestro juego ya cumple con Single Responsibility, Open Closed y Dependency Inversion. Para aplicar el principio Interface Segregation, debemos hacer una última refactorización, que consiste en identificar las abstracciones incorrectas, quedando de la siguiente forma. Devolvemos el código. Identificamos la abstracción incorrecta. El code smell acá, lo que no está bien, es que le estamos inyectando una dependencia, por decirlo así, a las reglas del juego, a todas las reglas del juego. A la regla divisible le estamos inyectando el resultado, pero en ningún momento lo usa. Y el principio nos indica que el cliente no debe ser forzado a utilizar algo que no ocupa. Entonces hay algo mal aquí, hay una abstracción incorrecta. ¿Por qué lo estamos haciendo entonces? La regla contains, el número 7 por ejemplo, tampoco usa el resultado. El default behavior es el único que sí. ¿Será que el comportamiento por defecto o el default behavior no es una regla como tal? Si tuviéramos herencia, esto se vería algo así, donde la clase rule tendría el método execute y las clases que heredan de él deberían implementarlas, pero no es el caso. Esta clase es la única diferente a todas las demás reglas, por lo que en el init del juego deberíamos hacer algo distinto. Tendríamos que sacar esto de las reglas porque no es una regla. Nos dimos cuenta por la abstracción porque estamos inyectando dependencias a estos clientes que no están utilizando. Entonces, inyectamos las reglas, pero también le vamos a inyectar el comportamiento por defecto del juego. Habría que venir acá y decirle que le vamos a inyectar un default behavior o un comportamiento por defecto al juego que va a usar también, pero no como regla. Seteamos acá y el método play del juego igual ejecuta todas las reglas, solo que ahora deberá ejecutar el comportamiento por defecto de último y por aparte con las cosas que realmente ocupa, que son el número que se está jugando y también ocupa el resultado. Pero las demás reglas se las podemos quitar. Dice Sandy Metz que la duplicación de código es mejor que tener la abstracción incorrecta. Esto tal vez no se vea reflejado en un código tan sencillo, pero en un programa más grande el desarrollador se puede ver confundido porque las demás clases están recibiendo cosas que no ocupan. Esta sí, esta no. Le podemos quitar esa dependencia. Acá también, que no la está ocupando. Y queda de tal manera que las reglas se ejecutan cada una con el número y es lo único que necesita.
podemos probar si este cambio fue realmente efectivo. Podemos probar nuevamente entonces con el número 3, debe decir fizz. El 5 debe decir buzz. El 75, fizz buzz, bang. Y como última prueba, mandémosle el 7. Y es solo bang. A esta altura hemos aplicado la S, la O, la I, la D. Pero ¿qué pasa con la L? La sustitución de objetos concretos por sus abstracciones está implícita, gracias a la capacidad de duck-typing de Ruby. Esto quiere decir que a las funciones no les interesa el tipo de dato que venga, lo único que les interesa es su comportamiento. En este caso en específico, la clase juego, le interesa únicamente llamar la función ejecutar de cada objeto, sin importar que sean de distintos tipos. Para concluir, tenemos que, aplicando los principios SOLID, podemos tener un código más fácil de mantener y escalar. Como vemos en la gráfica, un buen diseño es sumamente lento al principio, representando poca funcionalidad durante un tiempo, que sin embargo se va a compensar a la larga, pues añadir funcionalidad se torna una actividad sencilla, segura y predecible. Mientras que, como observamos en nuestro juego, al principio un código sin diseño mostró gran funcionalidad en corto tiempo. Sin embargo, añadir un cambio demuestra ser un proceso engorroso, por lo que a largo plazo la funcionalidad acumulativa de nuestro código baja si se compara en un mismo rango de tiempo. Para finalizar, quiero recalcar que un buen diseño desde el inicio es imperativo en la programación orientada a objetos. Y esto es todo, espero les sea de provecho. Muchas gracias.